Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de esta tarde y tengo el honor de presentar a Emilio López Navas, que es sacerdote diocesano de Málaga. Nació en Málaga, esa ciudad llena de luz. Yo cuando voy a Málaga, los que somos de interior, respiramos cuando vemos el Mediterráneo, donde Andalucía deja el Guadalquivir y se asoma al Mediterráneo, la ciudad de Picasso y de esa luz tan esplendorosa. Es sacerdote diocesano de Málaga, recién nombrado párroco de las parroquias de la Asunción de Nuestra Señora y San Vicente de Paúl, ¿no? Tras haber pasado por Arroyo de la Miel, Cañete la Real, Cuevas del Becerro y Serrat y Torremolinos, ¿no? Y delegado también conciliario de la Delegación de Apostolado Seglar. Es licenciado por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en el año 2007, doctor en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana. Publicó la tesis en el 2016, ese año, ¿no? El año de la tesis, donde defendió su tesis doctoral de la oscuridad a Jerusalén, estudio exegético teológico de Tobías 13, bajo la dirección de Nuria Calduc. Es miembro también de la Asociación Bíblica Española. Es profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo de Málaga desde el curso 2008-2009, profesor también del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga desde su fundación en el 2017. Ha impartido cursos también en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus publicaciones, además de su tesis doctoral, que como he dicho anteriormente, versa sobre el libro de Tobías, un libro narrativo que aparece casi como un apéndice de la Biblia, pero que ayuda a equilibrar toda la narrativa bíblica, ¿no? Donde analiza Tobías 13, la oración de Tobías, casi al final del libro. Por tanto, pues es el tema también que esta tarde nos va a exponer, ¿no? Sobre la oración en los libros sapienciales, ¿no? Este modelo de oración entroncado con las oraciones de alabanza de la época del Segundo Templo. Bueno, sus publicaciones versan generalmente sobre el libro de Tobías. En Salmanticensis, nuestra revista, publicó el año pasado si Tobit hubiese leído el periódico, la novela de Tobit ante las transformaciones de su época. Y ha publicado también recensiones a varios libros en Gregorianum, la revista de la Pontificia Universidad Gregoriana, también sobre el libro de Tobías. Y esta tarde nos va a ilustrar sobre el tema de la oración en los libros sapienciales. Y bueno, por dejarle el tiempo libre, tiene la palabra Emilio. Muchas gracias, José Alberto. No sé si es mejor o peor dictar una conferencia después de un cardenal o a las 4:30 de la tarde. Pero bueno, procuraremos que sea lo más amena posible dentro de lo que cabe. Y bueno, en primer lugar también, como no, dar las gracias a la organización, a la universidad, a Miguel Ancho, que insistió en que viniera. Y bueno, me siento muy pequeño, no solo por el tamaño, sino porque aquí, en este aula y después de estos conferenciantes, pues me quedo muy, muy pequeño. Y por último, como decía el cardenal, ¿no? A San Pedro lo escucharon, ¿no? Lo reconocieron por el acento, a mí también se me notará el acento. Entonces, si no me entendéis, levantad la mano, ¿vale? Porque tengo la mala costumbre de hablar muy rápido. Muy bien. Mirad, si no nos encontráramos donde nos encontramos, en la Universidad de Salamanca, y si alguien por la calle nos preguntara, o en la catequesis, en la parroquia, ¿qué es la oración? ¿Verdad? Pues no me cabe duda, meter la mano en el pecho, que la mayoría de nosotros empezaríamos con una definición. El profesor Martín nos ha dado una, ¿no? de San Juan Damasceno, pero nosotros la mayoría recurriríamos a Santa Teresa, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? La oración no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, que no sé si se ve o no, es que no me coincide el PowerPoint con un segundo. Espero no enrollarme mucho con este tema. A ver si consigo que por lo menos verlo al mismo tiempo. A ver.
Ahora sí. ¿No? ¿No se ve ahí nada? Ah, sí, bueno. Ahora, ¿no? No es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esa, más o menos, nos la sabemos todos de memoria. Esta tarde se va a hablar de la experiencia de diversos maestros de oración, ¿verdad?, en el siglo XX, y seguro que muchos beben de la experiencia de la santa. La sencillez de la propuesta de Santa Teresa tiene base bíblica. Ya en Génesis 3:8 se dice que Dios paseaba por el jardín y dejaba oír su voz, sin duda, para entrar en contacto con el ser humano que acababa de crear. Pero sobre todo podemos señalar Éxodo 33:11, ¿no? Y hablaba Yahvé con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Seguro que la santa tenía en mente, al formular su definición, si no este versículo en concreto, al menos seguro la figura de Moisés, junto con la de tantos otros orantes bíblicos. Por eso podemos hacer un pequeño repaso muy rápido, a la oración en la Biblia. La oración aparece siempre que el hombre entra en relación con Dios, es decir, siempre que según la terminología bíblica cree. De aquí que oración y fe tengan los mismos presupuestos. Solo son posibles porque Dios, abandonando su soledad y su ocultación, rompiendo su silencio, ha revelado al hombre su ser mismo, su nombre y su voluntad, y le ha hablado. Por eso, el primer gran orante de la Biblia es, sin duda, Abraham, ¿verdad?, que fue probado en la fe y así puede hablar con naturalidad con Dios en ese famoso regateo, ¿verdad?, sobre la ciudad de Sodoma. Nos encontramos en Génesis 18 y, aunque no nos podemos parar mucho, miramos solo 2 versículos. En el versículo 22 nos topamos con un problema, porque los hombres, se utiliza el término ish, se van, dejan a Abraham, pero dice el texto que el Señor se queda. El autor no dice que se vayan 2 de los hombres, que sería, ¿no?, habían aparecido 3, hubiese sido lo normal, sino que dice simplemente que los hombres, Ha'anashim, se van. Sea como sea, la redacción final del texto quiere que Abraham y el Señor Yahvé se queden solos, en intimidad, como 2 amigos, como diría Santa Teresa. La segunda cosa interesante es que Abraham es quien arranca la conversación. Entonces Abraham se acercó y dijo: ¿de modo que vas a destruir Sodoma? Sería muy interesante, ¿no?, ahondar después en las preguntas y en las respuestas de esos 2 amigos. Pero el texto es muy conocido y nuestro tiempo es escaso. Sin duda, otro orante súper conocido en la Biblia y más identificado todavía, si cabe, que Abraham con la oración es el rey David, ¿verdad? En los libros de Samuel encontramos a un rey que consulta al Señor, que reza como líder de su pueblo y también de manera personal. Como no, lo tenemos todo en la mente, ¿no?, confiesa su pecado y suplica a Dios que le perdone. Esta profusión en la plegaria hizo que se asociara el nombre del rey con los salmos, ¿verdad? Todos conocemos, ¿no?, esa atribución del miserere, del Salmo 51, a David como confesión y súplica por su pecado con Betsabé. Pasando a los profetas, señalamos muy de pasada las intercesiones de Jeremías. Él entiende estas oraciones como parte de su misión, él tiene que rezar, y también podemos encontrar en las confesiones, esas cinco confesiones que jalonan el libro, un intento de diálogo intenso con el Señor, que puede responder o no. Lo importante es ver que Jeremías no para de rezar en todo su ministerio. Y por terminar esta introducción, señalar la existencia de muchas oraciones en labios de mujer, presentadas estas como modelos de orantes. Destaca sin duda pues Ana, ¿no?, la madre de Samuel, en el santuario de Silo, pero podemos recordar a Judith, a Esther en las expansiones griegas del libro y a Sara
la futura mujer de Tobías, como no íbamos a hablar de Tobías, que es capaz de dirigirse a Dios para pedirle que le quite la vida, ¿no? Una oración extrema, podemos decir. Este repaso rápido a estos personajes del Antiguo Testamento subraya la importancia que tiene la oración para el pueblo de Israel. Tanto es así que no nos podemos olvidar, y ha hecho gran referencia a este libro el señor cardenal, ¿no? El libro, existe todo un libro que recoge la oración, las 150 composiciones poéticas de carácter oracional, el libro de los Salmos. En los Salmos encontramos la reacción de Israel frente a los gestos del Señor y los sucesos que le pasan en la vida. Y aunque tengan un uso litúrgico, no lo podemos olvidar, el cardenal ha hecho hoy varias referencias a ello, cuando hablaba, por ejemplo, de ese teatro sobre Santa Edith Stein, ¿no? No les resta espontaneidad y nos sirven a nosotros para seguir orando con esas palabras de otros orantes. Nosotros ahora nos vamos a centrar en la oración en el Pentateuco sapiencial. Después de estas ideas básicas de la oración y de repaso rápido, nos detenemos en algunos textos de este Pentateuco sapiencial, esos 5 libros sagrados en los que se recoge gran parte de la enseñanza que Israel tiene y se da a sí misma. Se trata, pues, como sabemos, de Proverbios, Job, Coelet o Eclesiastés, Ben Sirá o Eclesiástico o Sirácida, este tiene muchos nombres, y el libro de la sabiduría de Salomón. Por hacerlo breve, me salto esta cita de Mazzinghi, en el que nos expone cómo son los libros, qué carácter tienen los libros, pero nos podemos quedar en que en estos libros que no tratan directamente sobre la oración, no son su objetivo de enseñanza propio, encontramos aquí y allí algunas oraciones y algunas recomendaciones de cómo tiene que ser la oración. Aunque entonces la oración sea rara en boca de los sabios, al estar colocadas en estos libros tan humanos, tan universales, tan transversales, se diría hoy en día, ¿verdad? Nos puede iluminar el tema que nos ocupa en estas jornadas. Digo que nos puede iluminar porque para los autores bíblicos un mundo sin Dios es impensable, ni siquiera en las mentes más transgresoras de Coelet o de Job podíamos encontrar la idea de que Dios no existe. Es imposible. Eso de la espiritualidad sin religión que nos explicaban esta mañana es imposible. Pero sí que asistimos en estos libros a algunas plegarias y enseñanzas que se apartan de lo tradicional y que por lo tanto abren una pequeña brecha en la mentalidad israelita, y quizá por aquí pueda entrar algo de luz. Bien, vamos a verlo muy rápido todo. Me podía haber centrado en un libro o en 2 textos, pero quería hacer un recorrido por los 5 libros. Empezamos por el libro de los Proverbios, que como todos sabemos es una colección de colecciones, de refranes, de meshalim, se dice en hebreo, proverbios. En la primera de las colecciones, que seguramente es la más moderna, no se contiene ninguna referencia a la oración. En la segunda encontramos, que va del capítulo 10 al 29, encontramos 3 pequeñas referencias a este tema. Son proverbios... os dejo que cojáis el móvil hoy y todo en clase, porque a lo mejor no lo veis bien o se ve bien. Entonces al final no lo veis. Pues si queréis cogéis el móvil y buscáis la cita y así me seguís. Después si miráis los WhatsApp es culpa vuestra. Bien, en Proverbios 15:8 se lee: Yahvé abomina el sacrificio de los malos, la oración de los rectos alcanza su favor. En este texto los malvados no son ni los deshonestos, ni los depravados, ni siquiera los impíos. Son
según el contexto, aquellas personas que amenazan con romper la armonía de la comunidad. En este versículo, lo que se contrasta no son el sacrificio contra la oración, sino las acciones contradictorias de los seres humanos, los que hacen el mal contra los que hacen el bien. Se subraya que el comportamiento contra la moral va también contra Dios. Es decir, por muchos sacrificios que hagan los malvados, Dios no los va a aceptar. Y esto, en el fondo, recuerda e enriquece lo que dicen los profetas, ¿verdad? Una tradición tan clara y tan cristalina para todos nosotros. La misma enseñanza podemos encontrar en Proverbios 15, 29. Yahvé se aleja de los malos y escucha la plegaria de los sadikim, de los justos. En la pregunta que hacía Fernando, ¿no? No me acuerdo en cuál de las dos, se aludía, ¿no? a textos parecidos a esta explicación, ¿no? Se emplea aquí la metáfora espacial, ¿no? Lejos, cerca, para exponer la actitud de Dios ante la oración del justo, que aquí es bastante paralela a los rectos que hemos leído antes. Y ante la vida del malvado, ¿no? Que aquí se utiliza pues, el mismo término que en el versículo anterior. La inocencia, podemos decir, del autor de este proverbio, parece desconocer el problema del sufrimiento del justo, del que tanto ha hablado el cardenal esta mañana. Y parece que parece ser incapaz de hacer que Dios escuche su oración. El justo, ¿no? Interviene muchas veces pidiéndole al Señor que lo salve y parece que el Señor no lo escucha. Por último, en el capítulo 28, 9, leemos: el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. De nuevo, la raíz abominación, con toda la fuerza que implica. A nosotros quizá nos suena demasiado light. Aquí es como la ley del talión. Si no escuchas la ley, que escuchar en Biblia sabemos que significa poner en práctica, ¿verdad? Tu oración no será oída. Es decir, nada de jueguecitos con Dios. Para que la oración sea atendida, hay que estar atento y cercano a lo que Dios nos pide a través de la ley. Nada de jueguecitos, entonces. Estos son enseñanzas sobre la oración. Pero en todo el libro de Proverbios encontramos un solo caso de oración propia y vera, que dicen los italianos, ¿no? Dice el capítulo 30, versículos del 7 al 9. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de mi muerte. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza. Asígname mi ración de pan. No sea que, estando saciado, reniegue de ti y diga quién es Yahvé. Y no sea que, estando necesitado, robe y ofenda el nombre de mi Dios. Fijaros, el capítulo 30 del libro de Proverbios se atribuye a un desconocido Agur, que no es a Dios en vasco, sino el nombre del hijo de Yaqué. Bueno, por si acaso me escucháis decir Agur, no me estoy despidiendo. De Masá, no sabemos dónde era, posiblemente una región en la Arabia septentrional. Los expertos no saben el origen de estos textos, o al menos de esta identificación, ni siquiera su intención ni la intención de recogerlo aquí. Lo que es cierto es que estos versículos son la única oración, como hemos dicho. Podemos dividir el texto en 3 momentos y es evidente la binariedad del texto, ¿verdad? 2 cosas, empieza, y eso nos recuerda a una serie de proverbios que hay justo en el libro de Proverbios numéricos, ¿no? 2 cosas conozco y una tercera que me sorprende, y nos cuentan las 3 cosas. Y aquí empieza 2 cosas te pido, no me las niegues. Esa sería la introducción. Después tendríamos la súplica en sí misma, ¿no? Que es el versículo 8. Y después la motivación para la súplica, que sería el versículo 9, que también se divide en 2 momentos, no sé a qué y no sé a qué. Bien.
algunos autores piensan que en verdad la petición, aunque diga dos cosas, es una sola. En el fondo, ¿qué pasa? Se suplica a Dios, aunque no se le nombre, se le suplica ayuda para no cometer actos que muestren una corrupción interna fundamental del carácter, que no muestren una perversión personal. Ya se manifieste hacia Dios, ¿no?, la arrogancia, o hacia el ser humano, la deshonestidad. Porque las consecuencias serían desastrosas en uno u otro caso. La expresión de no me las niegues antes de mi muerte no indica que esté ante una partida inminente al mundo del más allá, sino seguramente quiere enfatizar la importancia, ¿no?, de lo que se está pidiendo. No me la niegues para toda la vida. El versículo 8, esa petición de tener lo suficiente, la ración asignada de pan, evidentemente a nosotros nos resuena, como hemos hablado esta mañana también, ese Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy el pan de cada día. Pero en la tradición sapiencial es una novedad tremenda, porque normalmente en la tradición sapiencial se pide y se busca los bienes materiales, son signo de la bendición de Dios. La riqueza aquí, en cambio, es vista como la ocasión, una ocasión a evitar a toda costa, ¿no? No puedo ser rico, porque irremediablemente parece que la riqueza conduce al orgullo y a la blasfemia. Se la compara con el engaño y la mentira, ¿no? Estando saciado, estaría en relación con esa falsedad y mentira del versículo anterior. Y de eso Yahvé tiene que proteger al orante, al sabio. A su vez, la pobreza, que en los libros sapienciales antiguos es vista como un infortunio, aquí hay que esquivarla porque la necesidad puede corromper al que sufre, llevándolo a la deshonestidad, al robar. El versículo 9 se trata de una construcción muy paralela, la estáis viendo, por eso está puesta, ¿no?, así, con algunos huecos entre ellos. Se introduce con la misma partícula, no sea, en hebreo es pen, y como hemos visto, se reclama a algunas partes del versículo anterior. Ese estando saciado sería la falsedad, sería la riqueza, y estando necesitado, la pobreza. Se pueden subrayar, al menos en mi parecer, dos aspectos, ¿no?, que pueden ser de actualidad si queréis. La saciedad puede hacer que Dios sea un desconocido, ¿no?, y me pregunte quién es Yahvé. Y la necesidad puede llevar a tomártelas con Dios, ¿no? Ese que ofenda el nombre de mi Dios se podría traducir, muchas vueltas hay que dar, pero bueno, por un ofender a Dios. Perdón, por un tomármelas con Dios, ¿no? Echarle en cara que no me haya protegido, que me haya dejado caer en la pobreza. Quizás las muchas cosas, quizás las riquezas, nos han trasladado a un universo sin creador en la actualidad, en el que el ser humano cree tenerlo todo a su alcance. Una situación en la que a veces dormimos tranquilos hasta que una pesadilla, como la pandemia, como la guerra de Ucrania, nos devuelve a la cruda realidad. Y no seré yo quien acuse a este mundo sin Dios de dormirse en los laureles, y más a las 4:30 de la tarde. Quizá la otra reacción, la de tomárselas con Dios, no sea más desafiante, quizá. Tomárselas con Dios, atacarlo porque las cosas no van bien, es otra reacción totalmente humana, más visceral, pero al menos tiene presente la existencia de Dios y reclama su actuación justa. Podemos decir que esta actitud es al menos creyente. Nuestro Agur, sin embargo, se muestra muy respetuoso, no quiere faltar a Dios, por eso solo pide el pan cotidiano, como hemos dicho en el Padre Nuestro. No se trata de una oración egoísta, sino que muestra una gran capacidad de reflexión. Agur es un hombre que vive en el presente, pero piensa también en el futuro.
Aunque no hace referencia a la historia de la salvación, que es lo normal en las otras oraciones que encontramos en el Pentateuco, por ejemplo, esta petición tan sensata expresa la experiencia personal del orante con su Dios. A él se dirige como alguien que lo puede oír y que puede concederle lo que necesita. Pasamos ahora al libro de Job y en él encontramos muy clara y muy evidente esa reacción de desafiar a Dios, de enfrentarse con él por el hecho de que las cosas no van bien. Es como el leitmotiv, ¿verdad?, del libro de Job. Doy por supuesto que conocemos la historia y que tenemos una imagen de Job que va más allá de aquel santo paciente. En este libro no encontramos reflexiones ni enseñanzas sobre la oración, pero el protagonista se dirige en muchas ocasiones a Dios, entrando en diálogo con él de manera directa, tratando de amistad con quien sabemos nos ama. Podemos individuar 4 momentos en el primer ciclo de discursos y en el segundo ciclo de discursos Job se dirige solamente una vez directamente a Dios. Desde ahí, desde el capítulo 17 hasta el monólogo final, que es el capítulo 30, ahí vuelve a hablar. Nos vamos a fijar, da igual en los momentos que sean, en dos textos para intentar entresacar alguna enseñanza de este libro. En principio, nos vamos a fijar en Job 7 al 21. Y para entrar, como dicen las introducciones en la serie, ¿no? Previously, in Job, encontramos esta definición de su existencia, de su lamentable existencia. Dice así: ¿no es una milicia lo que hace el hombre en la tierra? ¿No son jornadas de mercenarios sus jornadas? Como esclavo que suspira por la sombra, o como jornalero que espera su salario, así meses de desencanto son mi herencia, y mi suerte noches de dolor. Al acostarme digo, ¿cuándo llegará el día? Al levantarme, ¿cuándo será de noche? Y hasta el crepúsculo, ahito estoy de sobresaltos. Mi carne está cubierta de gusanos y de costras terrosas. Mi piel se agrieta y supura. Mis días han sido más raudos que la lanzadera. Han desaparecido al acabarse el hilo. Desde luego Job aquí repasa su vida, que parece que va a acabar pronto, y la descubre como una existencia ya no inútil, sino llena de dureza y de desencanto. Como conocemos la historia, vemos que no está suavizando la realidad, ¿verdad? Gusanos, depresión, esfuerzo, dolor. La situación es trágica. Y desde este borde del abismo en el que se encuentra, Job va a levantar la voz y lanza un lamento al Señor. Y son esos versículos del 7 al 21 que vamos a dividir en 3 estrofas. La primera dice así: recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver la dicha. El ojo que me miraba ya no me verá. Pondrás en mí tus ojos y ya no existiré. Una nube se disipa y pasa, y así el que baja al Sheol no sube más. No regresa otra vez a su casa, no vuelve a verle su lugar. Por eso yo no he de contener mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Comienza Job con un imperativo que es casi un dedo acusador a Dios, ¿no? Parece decirle, tú te has olvidado de mi dolor. Con este verbo, sacar, normalmente se le pide al Señor que recuerde las cosas buenas, las cosas que Israel hace por Dios y también, evidentemente, las que Yahvé hace por su pueblo. Y así señala esa reciprocidad del amor y de fidelidad. En el fondo se hace recuerdo de la alianza, como por ejemplo puedes encontrar en el Salmo 25. Sin embargo, Job no coge esta senda de hacerle recordar a Dios lo bueno, sino que se coloca en un horizonte más universal, no solo de Israel, sino de todo el mundo. La relación es entre Dios y la criatura, al recordarle que la vida del ser humano es
un mero soplo. Mi vida es un soplo. En el versículo 8, si os fijáis, hay muchos términos del campo semántico de la visión. Ya también antes, ¿no? Mis ojos, y en el siguiente. Entonces tiene aquí mucho que ver con el ver. Los ojos que miran a Job en ese versículo no son solo los divinos, que también, sino los de su casa, los de su país, los de todo aquello que forma parte de su vida. Todo lo está mirando. Y sin embargo, el sabio lo que espera es la mirada benevolente de Dios. E indirectamente le está pidiendo que se apresure, porque si no, ya no va a existir. Y ahondando en la brevedad de la vida, se utiliza esa imagen de la nube en el versículo 9, ¿no? Una nube se disipa y pasa. Y se le compara con la existencia de quien desciende al Sheol. Sabéis mejor que yo que el Sheol es ese lugar profundo, oscuro, siniestro, del que no se puede salir. Los salmistas, que lo utilizan mucho, se refieren con el término a un peligro de muerte que se cierne como una amenaza sobre la vida, valiéndose pues de la enfermedad, de la debilidad, del cautiverio y de la opresión por parte del enemigo y de la muerte. Entonces, el que baja al Sheol, su vida es así, nuestra vida es un bajar al Sheol. El versículo 10 señala cómo se rompen todos los lazos, ¿no? Ya no, el que baja al Sheol no vuelve a su casa, ya no hay familia, ya no hay casa, ya no hay tierra. Y podríamos añadir que ya no hay Dios, porque los muertos ya no te alaban, ¿no? Los que bajan a la fosa ya no te alaban. Ante este panorama, Job se decide a hablar, sacando toda la amargura y la angustia de su corazón. Y se lamenta con todo el derecho del mundo. Y además lo hace de una manera urgente porque sus días pasan volando. En la segunda estrofa se lee: ¿acaso soy yo el mar? ¿Soy el monstruo marino para que pongas guardia contra mí? Si digo mi cama me consolará, compartirá mi lecho mis lamentos, con sueños entonces tú me espantas, me sobresaltas con visiones. Preferiría mi alma el estrangulamiento, la muerte más que mis dolores. Ya me disuelvo, no he de vivir por siempre. Déjame ya, solo un soplo son mis días. Esta referencia al mar y al monstruo marino, ¿verdad?, son un poco extrañas. Son seguramente los enemigos míticos de Dios, ¿no? En los albores del pueblo de Israel, parte de ese caos que el Señor tiene que controlar en el libro del Génesis, aunque en el libro del Génesis no esté explicitado. Job aquí utiliza esta imagen y se compara con ellos para hacerle ver a Dios que él no se ha revelado como el mar y como el monstruo marino. Él no se ha mostrado hostil. Entonces no entiende por qué esa vigilancia extrema de Dios en su persona. Y ni siquiera el sueño le sirve para reparar fuerzas y para cerrar heridas espirituales. Job acusa, ¿no?, a Dios de enviarle visiones y sueños para prolongar ese sufrimiento. ¿Una existencia así merece la pena? Por eso llega a preferir la muerte, aunque lo hace de una manera indirecta, ¿verdad?, diciendo que es su alma la que prefiere morir ahogada, estrangulada, ¿no? Pero en realidad se está hablando de él mismo, ¿no? Ante esta realidad, y después de recordar de nuevo la fugacidad de la vida, lanza un grito explosivo, ¿no? Déjame ya. Es una petición, acusación. Tú me estás poniendo al límite, más allá de cualquier límite conocido, si hemos leído el prólogo lo sabemos, me estás matando, así que déjame para que pueda vivir. Y ese déjame, entonces, es un no me dejes realmente, ¿no? O al menos no me quieras tanto y quiéreme mejor. El profesor Gilabert decía esta mañana, ¿no?, que toda petición es petición de amor, ¿no? Pues aquí este déjame es una petición de ámame bien. La tercera estrofa dice así: ¿qué es el hombre para que tanto de él te ocupes?
para que pongas en él tu corazón, para que le escrutes todas las mañanas y a cada instante le escudriñes? ¿Cuándo retirarás tu mirada de mí? ¿No me dejarás ni el tiempo de tragar saliva? Si he pecado, ¿qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué me has hecho blanco tuyo? ¿Por qué te sirvo de cuidado? ¿Y por qué no toleras mi delito y dejas pasar mi falta? Pues ahora me acostaré en el polvo, me buscarás y ya no existiré. Resuena claramente, ¿verdad?, el Salmo 8, ¿no?, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Pero aquí, sin embargo, no hay rastro de alabanza, aquí hay reproches a Dios. Se vuelve al plano universal, recordando al Señor su papel de creador y, por tanto, de conservador providente. Si Dios lo ha creado todo, tendrá que conservarlo. En el versículo 18 tiene hasta un matiz negativo, ¿no? Dios es el instigador. El hombre pierde su libertad, ¿no? Ni siquiera una traza de la alianza y de la historia de la salvación. Acusaciones a Dios de estar vigilando siempre. Incluso cambia el sentido de los verbos, ¿no? Porque en el versículo 19, ¿no?, esa mirada, en verdad, en la expresión hebrea, normalmente tiene un significado de una mirada benevolente de Dios, y aquí, sin embargo, parece ser una mirada inquisidora. Por eso, el sabio prefiere hasta la soledad. Job no comprende por qué Dios se la ha tomado contra él, por qué lo ha convertido en su blanco, ¿no?, que te he hecho yo, por qué me has hecho blanco tuyo. Y utiliza aquí otro recurso. Lo normal del Señor ante el pecado, ¿qué es? Perdonarlo. Esa es, ¿no?, lo que todo israelita concibe. Sin embargo, Job lo que pide ya no es el perdón, sino la indiferencia divina. Pero esto no es posible. Dios es el centinela, el guardián del hombre, como dice la tradición israelita, pero en un sentido positivo. Y Job lo ve, como hemos dicho antes, un inquisidor. Dios no es el que cuida, sino el que está siendo juez y parte en este juicio. El sabio se da cuenta, se comprende a sí mismo como un peso para Dios, como algo que lo está fastidiando, y por eso Dios lo castiga. Y en la última pregunta, Job, que ha defendido a capa y espada su total inocencia y que lo va a hacer durante todo el libro, ¿verdad? Los amigos le acusan, ¿no? ¿Habrás hecho algún pecado para que Dios se porte así contigo? Él lo niega siempre, pero en este versículo parece hacer, venga, vale, yo sé que no he pecado, pero venga, ¿y si me absuelves como si hubiera pecado? Y no lo hace. Dios no perdona. Siente Job que el final está cercano. Dice que se va a acostar en el polvo, que es otra manera de hablar del Sheol. Va a dormir el sueño eterno, porque Dios parece que no lo quiere arreglar. Por eso acaba diciendo, me buscarás, que es un verbo de interés, porque sé que te importo. Me buscarás. Sigue teniendo esperanza. Esta mañana hablábamos de eso también, ¿verdad? Pero date prisa, porque si no te das prisa, ya no voy a existir. Y aquí hace una inclusión con el versículo 8, ¿no? Job le está diciendo, corre, Señor, actúa, que si no pierdes a un amigo que es capaz de tratar contigo de amistad, incluso en la pelea más grande. Con esto terminaríamos esta oración de Job. Y podríamos saltar al final casi del libro, a lo largo recorriendo todos los discursos y los ciclos, ¿no? Encontramos otros textos que hablan de la oración, con imágenes, metáforas muy bellas, pero no podemos pararnos. Me paro solo en este último texto que vamos a leer, que dice así. Estamos en el monólogo final de Job, capítulos 30 y 31, y dice, totalmente destruido, grito hacia ti y tú no me respondes.
Me presento y no me haces caso. Te has vuelto cruel para conmigo. Tu mano vigorosa en mí se ceba. Me llevas a caballo sobre el viento. Me zarandeas como con la tempestad. Pues bien sé que a la muerte me conduces, al lugar de cita de todo ser viviente. Acusaciones directas a Dios de crueldad, de violencia. Job, los tenía bien puestos, vamos a decirlo así, no sé si se puede decir esto aquí en el aula. Conoce cuál es su destino, que es la muerte, el Sheol, el lugar del silencio. De todas formas, ya Job está acostumbrado y se atreve a responder así, a hablar así, porque parece que Dios no responde, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo el libro, sí que responde. Y responde desde la tempestad. Se trata de un largo discurso, el capítulo 38, desde el capítulo 38, sobre el universo, sobre la pequeñez del ser humano, y Dios no le va explicando a Job lo que él ha hecho realmente. Y Job responderá con la última oración del libro, que dice así: sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha, deja que yo hable. Voy a interrogarte y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. ¿De qué se arrepiente Job? No de su pecado, porque ya hemos dicho que él no ha cometido pecado. Si hubiera pecado, los amigos tendrían razón y el libro no. Y sabemos, por el versículo 7, justo después, que Dios dice que reprende a los amigos porque han hablado mal. Job se arrepiente de haber querido tratar a Dios de tú a tú, en un plano de igualdad. Ha comprendido, ha hecho experiencia de la grandeza e inaccesibilidad de Dios, de su total alteridad. También ha entendido que el dolor y el mal no son frutos del pecado. No se responde a la gran pregunta: ¿cuál es el origen del mal? Seguirá siendo Job un hombre sufriente, por mucho que tenga una nueva familia, pero ya no tendrá, al menos no tendrá pretensiones. Dios ha contestado, aunque no a la pregunta de Job, no a sus acusaciones continuas, y consigue que quien lo acusa reconozca su infinita superioridad al verse abocado al polvo. Para el ser humano de hoy en día, para nosotros, que tanto huimos del sufrimiento, la lectura de estas oraciones es fundamental. En primer lugar, para solidarizarnos con la gran masa de personas que sufren realmente en nuestro mundo, a la que normalmente silenciamos y no dejamos que hablen ni que nos acusen. Y también para comprendernos nosotros en el dolor. El cardenal ha hecho bastante referencia a este tema, ¿verdad? Ciertamente, la existencia de Jesucristo dará respuesta, la existencia, la muerte y la resurrección y la cruz, que tanto ha hablado el cardenal, darán respuesta profunda a este misterio. Pero la figura de Job y la de tantos Jobs que existen y existirán, nos sigue alertando a no quedarnos en una imagen superficial de Dios y de la existencia. Hay profundidades en las que bucear a pesar de la oscuridad, porque nos harán disfrutar realmente, después, al final, de la luz esplendente de Dios. Y como me chivatean, que me queda poco tiempo, vamos a hacer el último de los libros. Dejaremos el libro del eclesiástico y de la sabiduría para otra ocasión. Así me llaméis que venga otra vez. Pues me estoy sintiendo bien. Vamos a ver, por curioso, el libro de Coelet. Coelet es un sabio resabiado, con una visión de la realidad y de Dios muy diferente a la tradicional en Israel. Es el hombre de la experiencia histórica en sí y per se, reducido a su ámbito natural de una historia
fea, sucia y dura, y execrable, dice Vilchen Líndez, que tantas veces le da náuseas al mismo Coelet. Se encuentra el autor ante dificultades, incongruencias, contradicciones, y no sabe cómo resolverlas. Él mismo dice cosas contradictorias de la vida y él no sabe cómo resolverlas. Pero esto no es motivo suficiente para llegar a negar la existencia de Dios o ni siquiera ponerlo en duda. El hecho de que el hombre no sea capaz de dar respuesta a las contradicciones de la vida demuestra pues, que la vida es complicada, ¿verdad? Nos pasa a nosotros. Y que como habitantes de la Tierra estamos muy limitados y no conocemos nada del modo de actuar de Dios. Es decir, para Coelet, Dios es un ser misterioso, al que no podemos buscar siquiera, porque el hombre no es capaz de conocerlo. Y aquí podríamos decir, bueno, si Dios es así, ¿habrá alguna oración en el texto, en el libro? Pues fijaos, encontramos un momento en el que se habla de la oración, y es curioso y por eso lo quiero leer. Está en el capítulo 4:17 al 5:2. Fijaros, el contexto es: mira tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Acercarse obediente vale más que el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen el mal. Aquí por primera vez en todo el libro utiliza la segunda persona del singular, ¿no? Se dirige directamente al lector, al piadoso, ¿no? Esa casa de Dios, pues puede ser seguramente el templo de Jerusalén o cualquier otro lugar sagrado. Sea donde sea, hay que acercarse con respeto, ¿no? Mira tus pasos, cuida tus pasos. Se pone un ejemplo del respeto que hay que mostrar usando la imagen de los necios. En el fondo está presente la enseñanza profética de que la coherencia de vida y dignidad personal son mejores que los sacrificios. Y vamos a la oración, al núcleo. No te precipites al hablar, ni tu corazón se apresure a pronunciar una palabra ante Dios, pues Dios está en el cielo, pero tú en la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras, porque los sueños vienen de las muchas tareas, la voz necia de las muchas palabras. Fijaros, se aconseja, como ya hará Jesús después también, ¿verdad?, usar pocas palabras. Dos imperativos negativos que tocan tanto la exterioridad, la boca, y la interioridad, el corazón del orante. Sabemos que para nosotros el corazón es el lugar de los sentimientos, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento el corazón es el lugar de las decisiones, ¿no? De ahí se discierne. Al decir que Dios está en el cielo, se recuerda la infinita distancia de Dios y el ser humano. No es que esté lejano, no es que Dios no se acerque. Lo que se trata de proteger es la trascendencia de Dios. A mi parecer se recoge más el sentimiento del sabio. El hombre se siente pequeño ante la grandeza divina. Pocas palabras entonces, las justas, porque Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. El versículo 2, que es un poco ininteligible, ¿verdad? Seguramente dicen los expertos que puede ser una cita, un proverbio anterior más antiguo y que no sabemos qué quiere decir. Bien, en el fondo Coelet entiende que la oración ha de ser sobria, medida, pacífica y tranquila, como tiene que ser un sabio. Para nosotros, hijos del siglo XXI, la enseñanza es sencilla. En la oración, al grano, poniendo por delante siempre la coherencia de vida. Aquello de que el ejemplo arrastra, también es importante hoy. Y sintiéndolo mucho, me salto 2 libros muy bonitos para llegar a las conclusiones. Fijaros, estos libros, en las pocas ideas que podemos sacar rápidamente, nos muestran cómo es la oración en una sociedad, en unas sociedades, en unos mundos muy distintos a los de hoy. No podemos comparar los mundos antiguos, vamos a llamarlos los mundos porque son distintos mundos distintos, al mundo actual. Las comparaciones son
odiosas. No conocemos bien el mundo antiguo y el mundo de hoy nos es tan cercano que no lo vemos con suficiente claridad. Dicho esto, podemos sacar algunas conclusiones. Mirad, internamente estos textos nos recuerdan la necesidad de arrancar desde la humildad y la sensatez, pero sin tener miedo al confrontamiento con Dios. Como un amigo, también se enfada uno, ¿verdad? Con un amigo, de verdad, cuando te hace algo que no te gusta, te enfadas. Le pide explicaciones y espera respuesta, además, con la esperanza de que se solucione el problema. Si tuviera un problema con alguien que no me importa, si voy a una ventanilla y me tratan mal, me doy la vuelta y adiós pescado, ¿no? Pero el ejemplo de Job nos impele a alzar la voz ante la injusticia propia y sobre todo la ajena. La trascendencia de Dios nunca va a ser ensombrecida porque nosotros no somos más que el polvo. Y desde esto, que puede ser más interno, podemos también ver que nos enseñan estos textos algo externo. La pequeñez del ser humano, que hemos visto en Coelet, pero también en el libro de la sabiduría, que no hemos podido ver, que se inserta además en el contexto de la creación, nos recuerda la omnipotencia poderosa y misericordiosa al mismo tiempo del Creador. Ante lo fascinante del universo, solo cabe sobrecogerse, admirarse y levantar los ojos al cielo. Y una vez admitida nuestra pequeñez y comprobado el gran amor, podemos y debemos abrirnos a la presencia salvadora personal de Dios en nuestra vida. Admitiendo y acogiendo la presencia del Señor en mi existencia, porque así lo ha hecho el pueblo de Israel, entro en la dinámica de reconocer su grandeza, respondiendo con la coherencia de vida que se necesita para que todos conozcan que el Señor ha estado grande conmigo y con su pueblo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Emilio, por tu presentación. Una pena que no hayamos llegado a sabiduría y Sirácida, que también compensan un poco, ¿no? Coelet y Job se mueven en una línea y, bueno, tendremos oportunidad de leer luego tu intervención. Tenemos unos minutos todavía para algunas preguntas. Pero no es obligatorio. Gracias, Emilio. Yo te haría una pregunta así como muy genérica, pero que me parece que en el fondo está en el discurso de lo que estás planteando. Al final, ¿qué imagen de Dios? Bueno, es que cada libro tiene una imagen de Dios, eso es evidente, ¿no? Entonces, hacer una imagen de Dios en los sapienciales en general es distinto y evidentemente no se puede ceñir la imagen de Dios a los textos que hemos leído, porque bueno, son mucho más ricos, ¿no? Los libros. Pero es evidente que es un Dios que, a pesar de los pesares, a pesar de que la experiencia parezca contradecirlo, está pendiente de los sabios. De Job está pendiente, aunque parezca que no. En el discurso se lo demuestra, ¿no? Sobre todo Dios le reta a Job a que se ponga en su lugar y entonces Job descubre cuál es ese lugar, que no es el de Dios, sino el de una criatura que todo lo tiene que esperar de él. En el libro de los Proverbios es otra imagen de Dios, es distinto, es también, como es una colección de colecciones, también los expertos no se ponen de acuerdo. En una colección es un Dios más cercano, en otra es, bueno, parece que ni siquiera está presente porque son más proverbios, ¿no? de andar por casa. El libro de la sabiduría tiene una imagen de Dios mucho más desarrollada, en el que cuida incluso de los mártires. Entonces, es una imagen de Dios que está presente, aun a pesar, está presente en la vida del pueblo y en la reflexión del pueblo, a pesar de que la realidad estuviera desmintiéndola. Por eso decía, ¿no?, al principio que estos textos nos pueden ayudar un poco a ver que Dios, aunque la realidad desmintiera, ¿no? Y hoy en día la mayoría de las personas, ¿no?, pues viven, si no
sin el concepto de Dios, al menos sí, sin su existencia en la vida, en su vida personal, pues nos pueden ayudar a presentarlo de alguna manera a esta sociedad, ¿no? Este Dios que no puede ser un tapahuecos cuando nos viene bien que nos solucione un problema, sino que es un misterio que nos envuelve y que nos embauca, ¿no? No sé si he contestado, pero... Buenas. Yo primero darle las gracias por su intervención. Quería saber, por curiosidad, si esto que ha estado comentando, ¿hay algún estudio donde estos textos se estudien desde el ámbito de los textos que, como veo, lo ha tomado del hebreo? ¿O habría alguna diferenciación con la traducción griega de los 70 y el ambiente helenístico? Si la oración es vista desde el mismo punto de vista, utilizando unos textos u otros, o es la misma noción, la misma idea general, porque, por ejemplo, el libro de Job hay muchísimas variaciones con el texto de Septuaginta. Precisamente los libros sapienciales varían muchísimo. Y el eclesiástico. Y el eclesiástico. Entonces, quizá la teología subyacente es diferente o la visión de la oración, no sé, no lo sé, por eso le pregunto. Yo no lo he estudiado. Me aventuraría a decir que sí hay algún escrito, porque seguramente lo haya, pero yo tampoco lo he buscado, la verdad. Sí que en la parte del eclesiástico, por ejemplo, normalmente, porque lo tenemos completo en griego y casi completo en hebreo, la mayoría de los estudios suelen tener ahora más presente el hebreo por aquello de la originalidad, pero no te podría decir. Muchas gracias. A ti. Vaya. Como me he ceñido los 50 minutos, doy mucho tiempo. Quería recordar que este domingo, en el oficio de lectura, ha empezado el libro de la sabiduría. Entonces, sería bonito que, ya que nos lo ha tocado, pues las oraciones que sí se encuentran en el libro de la sabiduría, alguna de ellas podría recordarnos la importancia que tiene dentro de ese libro. Pues sí, podría señalar el texto. Hay varios textos de oración, algunos muy conocidos que leemos no solo en el oficio de lectura, sino en los laudes, ¿verdad? Yo señalaba uno muy curioso, que es el Sabiduría 11, 21 al 12, ¿no? Dice, a ver que lo encuentre aquí. Dice, tú siempre puedes utilizar tu poder, se está dirigiendo a Dios, ¿no? ¿Quién va a resistir la fuerza de tu brazo? El mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gota de rocío matutino sobre la tierra. Hace, ¿no?, referencia a la omnipotencia de Dios, algo que comparten todos los israelíes, los israelitas, los judíos, y no hay nada que se compare con ese Dios, pero, ¿no? Pero, dice, te compadeces de todos los hombres porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Este es uno de los textos también muy conocidos, ¿no? Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo lo odiases, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, y claro, con todas las cosas. Es Dios universal, ya no solo de Israel. Porque son tuyas, Señor, amigo de la vida, ¿no? Es uno de los textos, ¿no?, tan clásicos que también que leemos. Y termina, ¿no?, diciendo, pues tu aliento incorruptible está en todas ellas. Ese aliento es neuma,
que todos sabemos que puede ser aliento, puede ser aire o puede ser espíritu, ¿no? Entonces aquí, por eso decía, ¿no?, que ya el libro de la sabiduría entra en una profundidad y una imagen muy distinta de Dios. Es un Dios creador de todo, que lo sostiene y que incluso empieza, ¿no?, a señalarse esa vida más allá de esta vida, que sabéis que en los libros anteriores no estaba para nada clara, es más, estaba negada directamente. El Sheol era a donde íbamos, ¿no? Dice, por eso corriges poco a poco a los que caen y reprendes recordándoles sus pecados para que se aparten del mal y crean en ti, Señor, ¿no? Aquí concluye y señala, ¿no?, la pedagogía de Dios, porque está hablando en el contexto, está hablando del castigo que ha dado a los egipcios, ¿no? Dice, antes del texto que hemos leído, está hablando de los egipcios y dice, bueno, pero tú te has contenido con ellos porque pudiendo haberle mandado osos que los destrozaran, le han mandado plagas, pero de los animales que ellos adoraban, ¿no? Las ranas, etcétera. Entonces, por eso, ¿no?, Dios es omnipotente, pero al mismo tiempo se controla desde el amor, porque ama la vida, ¿no? Entonces, a ese Dios se puede orar y se le puede pedir que actúe y que siga salvando a su pueblo, porque no solo salva a su pueblo, sino que está pendiente de toda la creación. Es un Dios que va más allá de los límites, a veces restringidos, de la mentalidad de los israelitas. Algo más. Ya está bien. Sí, yo creo que... Yo lo agradezco. Pues muchas gracias, Emilio, por tu intervención, por la respuesta también a las preguntas que te han formulado. Y yo creo que todo esto nos abre un poco el panorama de este Dios de la Biblia, que es un Dios que no está todavía sabido, ¿no? La Biblia no es un libro solamente de respuesta, no es un recetario, sino también un libro de preguntas, ¿no? Este Dios que nunca terminamos de conocer del todo, ¿no?, de abarcar, y que siempre es un misterio.